más que para hablar de sensación térmica y hablar de sensación de seguridad o inseguridad, está en línea con nosotros Miguel Ángel Toma. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo en orden? ¿Por ahora? Bueno, es lunes, claro. Claro, Si ya hay problemas los lunes, estamos complicados. Miguel Ángel, estamos mal. uno de las preocupaciones que vemos que ya está ocurriendo en todo el mundo, y creo que Argentina, que es demasiado débil a la hora de protegerse, es este avance de los islámicos que están no solamente yendo contra los judíos, sino que van contra cualquiera que no se quiera convertir y no adore a Alá por sobre todo. Bueno, este fenómeno que vos señalás tiene una vigencia muy fuerte hoy en Europa, ¿no? Sí. Es una suerte de ocupación pacífica, pero que va a cambiar, si no se toman algún tipo de medidas, va a cambiar totalmente el perfil social o sociológico, más que social, sociológico y cultural de Europa. Por razones muy simples, existe una marcada diferencia en la cantidad de hijos que tienen las familias que han llegado desde otros continentes, particularmente desde África, respecto de los que tienen, la cantidad de hijos que tienen los europeos. De manera que si esta proyección continúa y no se toman medidas vinculadas a la migración, va a haber un cambio fundamental en la constitución de las sociedades europeas, y esto va a tener, en principio, como te digo, efectos sociológicos y culturales, pero en el relativamente corto plazo va a tener también efectos políticos, porque evidentemente esa masa, que va a tener un número superior a los habitantes originarios de Europa, Sí. va a terminar imponiendo a los gobernantes que lo expresen, y en su expresión evidentemente está contenida esa cultura que, bueno, tendrán que hacerse cargo los europeos si no entienden que una cosa es la apertura para la integración de aquellas personas que llegan como inmigrantes a lo que es una invasión soft, digamos, Sí. pacífica, pero que evidentemente contiene o tiene un contenido absolutamente político en el mediano plazo, ¿no? Sí. Bueno, te digo, pacífica en cuanto a lo que son las invasiones tradicionales que conocemos, pero vos viste la Claro. cantidad de desmanes que hacen, y hay gobiernos de algunos países europeos, salvo Giorgia Meloni, que es la más ubicada para mí en todo esto, que hasta están prohibiendo, por ejemplo, símbolos católicos porque es como ofenderlos. Además hay una cosa que vos lo habrás visto, una cantidad de rines que andan dando vuelta en las redes, tipos que con un aerosol te pintarrajean todo, te rompen un árbol de Navidad, rompen una iglesia, y la gente los mira y no hace nada. Yo Bueno, te juro, no entiendo. ahí tienen que actuar los gobiernos. Si no son conscientes de la amenaza Claro. que está implícita en esta migración, que estoy de acuerdo contigo, es pacífica si la cotejamos lo que fueron las invasiones históricas que se dieron en Europa o desde Europa, pero que no tiene nada de pacífico en cuanto a sus objetivos. Claro. De mediano y largo plazo. Consecuentemente todavía están a tiempo si actúan ya. Ahora, si siguen manejándose con esa dejadez o de esa no percepción intencional, porque es más que evidente, Totalmente. de manera que si no quieren actuar es porque hay una intencionalidad de no actuar, por la razón que fuere, evidentemente van a tener problemas. El caso más dramático es el caso de España. Sí, ¿no? tremendo. Porque Pedro Sánchez y todo ese populismo falsamente progresista, que ya lo hemos padecido en la Argentina, Claro. en el caso de España, bueno, evidentemente
tiene todo un contenido muy peligroso para España, muy peligroso para Europa. Espero que se den cuenta y le pongan límites a esto. Distinto es lo que ocurre con la inmigración que hubo en nuestro país. En esto hay que ser muy claros, ¿no? Por el contrario, toda la inmigración de origen árabe y musulmana ha tenido un proceso de integración extraordinario totalmente en nuestra comunidad. Totalmente. Y la comunidad árabe, o de origen árabe en la Argentina, al igual que la judía, tienen un valor realmente extraordinario, han aportado a la creación de nuestra identidad, y esto es valiosísimo porque realmente se han integrado a un proceso de la construcción de una nación. No es lo mismo lo que está pasando ahora en Europa. Además con una convivencia digna de destacar, porque vos fíjate que acá no hay, bueno, ahora hay algunas cositas que vienen fogoneadas desde algunos sectores políticos de antisemitismo, pero vos fíjate que una convivencia absoluta entre ambas corrientes inmigratorias, ¿no? Tal cual, sí, y lo que aparece ahora como expresiones lamentables del antisemitismo, bien lo dijiste, está incentivado por corrientes de izquierda, por un pensamiento también, la misma ideología cultural que señalábamos respecto de Pedro Sánchez, ¿no? En Europa, en España, concretamente. Y evidentemente se montan además sobre el conflicto de Medio Oriente. Tal cual. Condenan a Israel, pero no hablan de Hamás, que fue el brazo ejecutor de la política de Irán para romper los pactos de Abraham, con los cuales se buscaba consolidar una convivencia y una paz consistente en Medio Oriente. Entonces, y como siempre, esta estructura de izquierda y falsamente progresista es tuerta, ¿no? Siempre mira con un ojo y siempre ve la mitad de la realidad. Entonces, me parece que esto hay que decirlo, porque es el modo también de quitarle el velo a esa operación de las izquierdas, que atenta incluso contra la convivencia pacífica de la que estamos hablando al hacer antisemitismo. Por ¿no? supuesto. Me parece que eso hay que condenarlo fuertemente. Miguel, hay una cosa, lo estamos viendo, como bien decís, en Europa y todo. Acá ya hay algunos que están ingresando. ¿Cómo ves que estemos preparados? ¿Ves que haya alguna manera de impedir que se produzca esto, esta forma que tienen de invadir, entre comillas, al mundo numéricamente? Bueno, a ver, hay todo un proceso de expansión del Islam, donde de una determinada interpretación del Islam, cuidado, que fue puesta de manifiesto sistemáticamente, ya está contenido en el informe que hicimos sobre el atentado a la AMIA en el 2002. Sí, señor. De cómo Irán plantea la expansión de la revolución islámica a nivel global y cómo va penetrando en América Latina, que es distinto el modo de penetración que ha tenido en Europa esa visión del Islam. Por el contrario, ha sido sobre la base de la construcción de mezquitas, sí, la instalación de mezquitas, que se dedicaban fundamentalmente a, más allá de la cuestión religiosa, se la utilizaba como un mecanismo de cooptación de cuadros, de militantes, para la actividad vinculada al terrorismo, básicamente en el caso de Irán, a Hezbollah en América Latina, ¿no? Exactamente. También tiene una fuerte presencia Hezbollah, que expresa desde el punto de vista más violento esa expansión que Irán imagina del Islam. Y la tiene muy clara además en la construcción del poder financiero. Vos pensás que Ciudad del Este, por ejemplo, y no solo Ciudad del Este, constituye un elemento fundamental del financiamiento de Hezbollah en Medio Oriente. Totalmente. A través de Hezbollah instalado particularmente en Ciudad del Este, por un lado. Por el otro lado, vos tenés un maridaje también
entre las estructuras terroristas vinculadas a Irán con las estructuras del crimen organizado, particularmente el brasileño. Hezbollah y el primer comando capital operan en conjunto para lavar dinero en la triple frontera, también en Bolivia. Es decir, hay todo también un maridaje o una superposición de intereses comunes, aunque objetivos distintos, por parte del crimen organizado y más concretamente el narcotráfico, claro, con el terrorismo que responde básicamente a Irán, ¿no? Bueno, esperemos que tengamos más o menos claros cuáles son los riesgos y que tengamos dentro del gobierno la posibilidad de abrir el paraguas y no llegar a ciertos extremos que evidentemente son no solamente desagradables, sino muy peligrosos, ¿no? No, mira, es muy simple. Si aparecen actitudes como las que estamos viendo en Europa, donde grupos musulmanes, activistas, sí, intentan romper símbolos o romper el orden, es muy simple. Tienen que ir presos y tienen que ser deportados. Tal cual. Así de simple y sin vueltas. No podemos permitir, bajo ningún punto de vista, que la convivencia que hemos logrado en nuestra sociedad entre las distintas religiones y las distintas culturas vengan a ser destruidas por estos activistas que lo que buscan es realmente imponerse más allá de lo que es nuestra identidad, imponer su propia cultura y no la cultura que ha nacido de nuestra propia construcción histórica y que constituye hoy nuestra identidad. Miguel, si dejaste 1 centímetro abajo, firmo lo que dijiste. Bueno, cómo no. Bueno, te mando un abrazo grande, te agradezco como siempre la atención que tuvimos durante todo el año. Hoy es el último programa, no quería yo dejar de charlar contigo. Bueno, y te deseo lo mejor, que termines bien el año y que el 2026 junto con tu familia y los tuyos sea un año muy feliz. Bueno, te agradezco muchísimo, yo también estoy en deuda contigo porque me has permitido siempre exponer mis ideas con toda libertad, así que muchísimas gracias y felicidades, Carlos. Abrazo grande, Miguel. Adiós. Hablamos con Miguel Ángel Toma, una de las personas en el país que más sabe de los temas de seguridad.